Como habíamos prometido en alguna oportunidad, estamos recibiendo aquí al doctor Juan Pablo Biglione, él es médico neurólogo, y vamos a hablar por fin del tema del sueño, pero del buen sueño, del sueño reparador, ese que realmente necesitamos los seres humanos, bueno, y de cómo conseguirlo. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir a hablar de este tema, que la verdad es que estábamos ansiosos, esperando conocer, ¿no? Realmente cuál es el beneficio del buen sueño y sobre todo cómo conseguirlo. Sí, los beneficios están por todos lados. Realmente el sueño es una de las partes principales que hace a nuestra rutina diaria y deberíamos abocar parte de nuestro interés y concentración en tratar de lograr que en el día a día nuestro sueño sea lo mejor posible. Y hay para eso muchas estrategias. Bien, bueno, enseguida pensamos en alguna medicación, ¿no? Porque hay como todo un tema con eso, de la pastilla para dormir y el que no quiere, y por ahí no pensamos en algún otro objeto o situación para hacer que no tenga que ver con la medicación. Quienes trabajamos en especialidades como la neurología, lo que intentamos es educar a la población en que esto que vos estás mencionando, la medicación es el último recurso posible y lo dejamos para casos especiales. En realidad, para entender cómo es la cuestión del sueño, es conveniente entender la fisiología del sueño, o sea, cómo funcionamos normalmente en nuestro organismo respecto de eso. Y la cuestión vamos a tratar de simplificarlo. A ver, para que todos podamos entender. El sueño tiene que ver con un reloj biológico interno que se llama ritmo circadiano, que todos lo tenemos, y que en algún punto tiene que ver con cuestiones ancestrales de cientos de miles de años de cómo funciona nuestro organismo, pero que nosotros lamentablemente en los últimos 200 años, a partir sobre todo de la revolución industrial, lo hemos cambiado drásticamente con los cambios tecnológicos que sobrevinieron. En esto del sueño normal, básicamente lo que nos ocurre son ritmos de vigilia, o sea, de estar despiertos, y ritmos de sueño. Y en función de eso, nuestro organismo, a través de distintas hormonas, lo que hace es, desde aproximadamente las 6 de la mañana, se empieza a activar y elevar unos valores de cortisol, que es lo que nos mantiene activos, alertas durante las horas del día. Yo creo que en el último tiempo todos y todas hemos escuchado la palabra cortisol, porque no la teníamos absolutamente, de hecho no nos habíamos preguntado ni qué era, pero mucho oímos a partir de que el cortisol está elevado y por eso no conseguimos el sueño. Tiene muchas funciones fisiológicas, o sea, normales. El cortisol es necesario para nuestro funcionamiento diario, diurno principalmente, que empieza a caer hacia la tarde. Después de las 3, 4 de la tarde en adelante empiezan a caer esos valores de cortisol, y aquí la clave, el que se empieza a activar después de las 6, 7 de la tarde, es la melatonina. Y la melatonina, esa es nuestra hormona del sueño, que tiene que ver con empezar a generar cambios en nuestro organismo para que a partir de las 8, 9 de la tarde o noche ya empezamos con esa sensación necesaria de descansar y de dormir. Alcanza el pico a las 2 o 3 de la mañana esa melatonina y después empieza a descender a lo largo de la madrugada cuando se empieza a activar en el ciclo diario el cortisol. Bien, ¿qué sería, doctor, lo que no permite que esta melatonina se active de manera natural y comience este ciclo tan positivo y que tiene que ver con el buen descanso, ¿no? El sueño? Lamentablemente el ritmo de vida, esto que decía al principio respecto de cómo con la revolución industrial se han modificado nuestros horarios en función sobre todo de los horarios laborales, y últimamente, los últimos 20 años, con la cuestión de las tecnologías, pues imagínate que nosotros tenemos luz artificial en forma indefinida, en horarios que puede ser cualquiera de las 24 horas. Y empezamos con los estímulos lumínicos de aparatos electrónicos, además de que los horarios laborales tienden a extenderse. Hay mucha gente que tiene un horario laboral nocturno.
definitivamente. Entonces estamos a contramano de lo que ese reloj biológico interno, ese ritmo circadiano nos está diciendo y nos y que está tanto pidiendo. tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Porque también es con el día y la noche. Va acompañando Claro. a lo que hace el sol, la luna, el resto de los animales. Y bueno, lamentablemente nosotros estamos un poco a contramano de todo eso y ahí empiezan las dificultades. Mientras nosotros dormimos, en realidad nuestro cerebro realiza muchísimo trabajo. Claro, muchas funciones. Y eso ocurre durante la madrugada, 2, 3, 4 de la mañana. Nuestro cerebro está eliminando información del día anterior, la información basura que no nos es tan necesaria, está consolidando la información que verdaderamente necesitamos, esa la coloca en la memoria, y así nuestro cerebro se va preparando para funcionar mejor al día siguiente. el día. Y eso ocurre dentro de una franja horaria que va entre las 10, 11 de la noche y las 7, 8 de la mañana. Claro, y que no sirve, no es lo mismo hacerla de día, en esto que llamamos siesta, aunque tal vez después podamos dormir 2 horas, 3, lo mismo nos sentimos que nos hemos reparado y que nos hemos llenado de energía nuevamente como para estar óptimos, ¿no? No compensa No el compensa. sueño diurno en absoluto, lo que es necesario durante la noche dentro de esa franja horaria. Y entendiendo también que, según las edades, te decía al principio, hay determinada cantidad de horas que somos capaces de sostener como sueño. Claro. Los niños y adolescentes pueden dormir y deben, y se recomienda, que nosotros les permitamos al menos unas 12 a 14 horas de sueño nocturno. Ay, pobre, los que entran a la mañana no lo duerme nadie. Estamos alterando de Claro. vuelta, en función Los de que entran a la cuestiones mañana al laborales, colegio. etcétera, alteramos ritmos biológicos de las personas. Claro. Después, en las edades de entre los 20 a los 45, 50 años, es unas 7, 8 horas de sueño nocturno dentro de esa franja horaria que estábamos hablando. Claro, pero bien dormidas, de Exacto. corrido, ese es el tema. Y las personas de 55, 60 años en adelante, es difícil que puedan sostener de corrido 5 o 6 horas durante la noche. Entonces, bueno, es un poco lo que nosotros tratamos de estimular a que también en función de las edades vayamos administrando nuestro día para que después la noche sea lo más amable posible. Bueno, a ver, ahí tocaste el tema crucial al que queremos llegar, porque yo iba a preguntar del insomnio, ¿qué es el insomnio? Lo podemos resolver también con esta otra pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo administramos el día para que nuestro sueño pueda ser realmente reparador y podamos cumplir esta cantidad de horas que se recomiendan? Los tópicos terminan siendo los mismos para los cuales cualquier médico de cualquier especialidad va a dar recomendaciones generales respecto del cuidado de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro. Buena alimentación, alimentación regular, empezando por la mañana con un desayuno, administrándonos para el mediodía tener un almuerzo, una merienda por la tarde y una cena muy liviana en la noche. Claro, esa es otra de las cuestiones que por ahí tampoco se respetan. Hay gente que tiene un almuerzo nada, súper rápido y a la noche cena para nada liviano. Siempre, todo en función de cuestiones del trabajo, Claro. o quienes tienen una familia numerosa y están haciendo maravales con los hijos respecto de los horarios de las actividades Eso, del día a día. Los horarios Es también muy por ahí se difícil cena eso. tarde. Permitirnos un tiempo para la actividad física más beneficiosa es en las primeras horas de la mañana o en los horarios de la siesta. Hacer actividad física en última hora del día, Te activa. por ejemplo, cuando decís activa, ¿qué es lo que se activa? Los niveles de cortisol. Aumentamos niveles de cortisol a partir de la actividad física en un momento que el cortisol ya necesita Tiene estar que bajar. bajando. Claro. Y los niveles de estrés y ansiedad. Y eso también tiene que ver con cómo nos Bueno, esto es administramos. como cíclico, ¿no? Yo hablé del insomnio y ahora me gustaría que nos cuentes qué es el insomnio, pero digo a la vez, esto que comienza con una noche, 2, 3, después digo yo hablo de un ciclo porque empieza a suceder después, ¿no? Uno no duerme bien una noche, entonces ya el día está alterado, vuelve a llegar la noche y tenemos otra vez un ciclo tal vez a lo mejor más corto, interrumpido, bueno, por esto del insomnio. Entonces, como bastante complicado volver a conseguir el buen sueño. El insomnio es esa dificultad para lograr sostener en el tiempo esto de horarios normales para el descanso nocturno. Y eso, en la mayoría de los casos,
los trastornos del sueño que generan insomnio tienen que ver con esta desregulación de nuestros hábitos diurnos y nocturnos que alteran nuestro ritmo normal del sueño. En la mayoría de los casos tiene que ver con eso. Después, es cierto que hay patologías específicas que provocan alteraciones del sueño nocturno. Ahí es todo un capítulo de los trastornos del sueño, que son numerosos y que da para otra charla. Sí, sin duda. Pero si vamos desde esto, que es lo fisiológico, generar las cuestiones de los hábitos diurnos adecuados nos van a posibilitar los mejores hábitos posibles nocturnos para lograr ese sueño. Claro, dormirse viendo una película, por ejemplo, no sería una opción. Recomendaciones o no recomendaciones para la noche son tener televisores en la cama, estar activados con música alta o estímulos lumínicos de computadoras y menos tendiente que sea asociado al trabajo, claro. Los celulares, tratar de que a las 10 de la noche no exista nada de todo eso. Claro. Y en lo posible ya haber cenado también. Nosotros vivimos en un país que tiene unas características muy nocturnas, muy de que los horarios se van largos. Para muchas familias es totalmente normal estar cenando a las 10:30 de la noche, sí. Y muchas personas dejan las tareas de la casa, lavar, limpiar, para las 11:30, 12 de la noche. Nosotros lo vemos habitualmente en los comentarios de consultorio. Estar activado de esa manera en la noche, de vuelta, por eso yo quería empezar con esto lo fisiológico. Estamos generando niveles de cortisol altos por la actividad y no permitiendo que se active la que tiene que estar activada normalmente, que es la melatonina. Entonces, bueno, de ahí es que parte la mayoría de los trastornos del sueño. Si nosotros lográramos regular lo mejor posible estas cuestiones, nos evitamos el uso de fármacos, porque además no es que existe la pastilla de dormir. No, claro, pero lo conocemos así, ¿no? Lo conocemos como la pastilla de dormir. Las pastillas de dormir habitualmente se dan benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son ansiolíticos. Son fármacos que, como la palabra lo dice, disminuyen la ansiedad de una persona y pueden ser útiles en determinados momentos de nuestra vida donde, por X causa, problema o situación que yo tengo de orden principalmente emocional, me acuesto a la noche y empiezo, como les gusta decir a los psiquiatras, rumiar con los pensamientos, el ansiolítico me va a permitir cortar con esa sobrepensamiento constante que me altera el poder conciliar el sueño, y al poder conciliar el sueño con el ansiolítico, ahí da lugar al sueño normal. Claro. ¿Sí? Ahora, si yo no tengo ningún problema en particular y lo único que hice fue alterar mi rutina y vengo como en una autopista a 120 y de repente quiero frenar, acostarme, apoyar la cabeza y dormirme, va a ser muy difícil que eso se logre. Por eso esto de generar el hábito previo de preparar el sueño nocturno en la noche. Entonces, venir a 120, tomar una pastilla para que de golpe mi cerebro se apague y yo pueda dormir el otro día y arrancar a 120 al otro día, no son las condiciones ideales, pero es lo que nos pasa. Y nos pasa a todos, porque es parte de lo que está pasando a nivel social. Bueno, es el desafío. Es como todo también, que siempre pretendemos el camino más corto o una píldora mágica para que nos solucione el problema, que en realidad somos nosotros mismos nos generamos esos malos hábitos. Y bueno, yo hablaba de ciclos porque verdaderamente es como vos bien lo mencionaste, venís a 120 y de pronto un freno de mano no quiere decir que después vayas a bajar realmente un cambio para siempre. Esto es paulatino, ¿no? Por supuesto que hay variantes en todo esto, y yo decía, hay patologías, hay pacientes con insuficiencia cardíaca, hay pacientes con trastornos metabólicos, hay pacientes con trastornos respiratorios, que esa condición patológica genera una alteración del sueño nocturno, y nosotros, bueno, ahí ya hay un trabajo más fino de nuestra especialidad de cómo colaborar con ese paciente en un trabajo multidisciplinario con otros especialistas para tratar de colaborar en ese sueño. Sin duda, yo fuera de cámara hablaba de la menopausia, que es uno de los temas, pero aún así, habiendo patologías, esto que mencionaste, que nos vino súper bien para volver a pensar, bueno,
siempre va a ser útil, así es que practicarlo y generar ese hábito es una de las maneras de comenzar a tener un buen sueño. La verdad se nos hizo cortísimo, la tenemos a la directora haciéndonos así, que quiere decir que tenemos que redondear. Te agradezco realmente muchísimo la presencia, pero bueno, te esperamos muy pronto porque hay mucho más para hablar y para aprender. Es un gusto participar siempre con ustedes. Gracias, un placer.